Bueno, era interesante, ¿no? La misericordia de Dios es así, la misericordia de Dios es más que maravillosa. Pero Jonás no estaba de acuerdo con el propósito de Dios. Pues la voluntad de Dios es soberana, es incuestionable la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos por qué las cosas suceden. Oraba yo de alguna manera porque en alguna oportunidad el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que no comprendemos en el momento, pero Dios muestra su propósito pleno para cada uno de nosotros y nos enseña por qué razones o razón permite algunas situaciones en nuestra vida, en la vida del cristiano, en la vida del hombre justo o de la mujer justa. Pero este hombre no solamente es que no quiso obedecer a la palabra de Dios, él tenía razones, él tenía argumentos sólidos, fuertes. El problema es que Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive era la capital de Asiria, y Asiria había sido enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y Asiria había llevado en algún momento dado en cautiverio, había oprimido, había desbaratado ejércitos israelitas. Y por esa razón Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque conocía el corazón de Dios. Jonás no era cualquier profeta. Jonás significa paloma, si no mal recuerdo. Era una paloma mensajera que no estaba dispuesto a ir al lugar donde Dios le encomendó. Si Nínive quedaba hacia el este quiso huir hacia el oeste, o sea, en una dirección totalmente contraria, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él conocía el corazón de Dios. Conociendo el corazón de Dios, me da risa esto, porque es que a veces conocemos el corazón de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No obstante, hacemos todo lo contrario de lo que el Señor nos ha encomendado. Eso no sé por qué es así, pero así somos. ¿Cuál profeta Jonás? Jonás conocía el corazón de Dios, había tenido intimidad con él. Por algo era profeta, por algo Dios le encomendaba labores como estas. No dice mucho acerca de Jonás, de otros menesteres. Sin embargo, si Dios le encomienda una labor como esta, es porque Jonás había demostrado fidelidad en lo poco. En lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Y si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho seguramente también. Entonces, este hombrecito se negó a ir a predicar porque al conocer el corazón de Dios, lo recalco, sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Si Jonás se ponía a predicarle a los de Nínive, Dios los iba a perdonar. Y si Dios los perdonaba, entonces no iba a haber juicio, no iba a haber él la venganza. ¿Por qué? Porque Dios los iba a exaltar en lugar de castigarlos porque habían oprimido al pueblo de Israel. Por lo tanto, como no quería discutir con Dios, como no quería meterse en mayores problemas con Dios, según su propio criterio o pensamiento, mejor decidió huir. Como cuando Dios nos llama y nos decidimos escondernos, como cuando Dios nos llama y decidimos no tomar responsabilidades delante de Dios, como cuando Dios nos mueve el petate o el tapete donde estamos parados y nos dice: tienes que hacerlo, hijo, tienes que hacerlo, hija. Si yo he puesto mi mirada en ti, yo te he visto que puedes hacerlo, tienes potencial para llevarlo a cabo. Y uno dice: no puedo, Señor, no quiero, Señor, no tengo tiempo. Y por último le decimos como Moisés le dijo allá cuando fue llamado Moisés en aquella zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Recuerde una de las excusas de Moisés, lo decía en uno de los cultos de la mañana. Moisés le dijo a Dios: Jehová, te ruego que envíes por el que debes de enviar. ¿Sabe usted lo que eso significa? Moisés lo que le está diciendo a Dios es: Señor, te equivocaste de persona, yo no soy el elegido. El elegido es Matrix, ¿verdad? Yo no soy el elegido, yo no soy yo no soy el elegido. Busca otro, porque yo no tengo cualidades de las que tú quieres. No es cierto, yo no las tengo. Pero si Dios te dice que las tienes, las tienes. Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces, iglesia. Él nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Por lo tanto, Él nos encomienda labores a desarrollar que muchas veces nosotros no entendemos ni por qué nos las encomienda. Y uno después dice: ¿y por qué yo? Pues ¿por qué no aquel? ¿Y por qué aquel que tiene más experiencia no fue? ¿Por qué aquel que tiene más años de estar en el ministerio no fue? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque Dios quiere usar tu vida con poder. Porque Dios quiere enseñarte cosas maravillosas. Es que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros.
Pero nosotros actuamos de manera distinta muchas veces, porque no queremos tener o tomar responsabilidades delante del Señor. Hay gente que pasa años en la iglesia y no sirve al Señor porque no quiere tener responsabilidades delante de Dios. Se edifica, se goza y está alabando a Dios y adora el nombre de Jehová, pero nunca toma una responsabilidad. Nunca toma un privilegio o un ministerio porque no quiere tener responsabilidades delante de Dios. No quiere que Dios le esté llamando la atención, le esté exhortando o le esté diciendo: vaya, preséntame tu reporte, a ver qué es lo que has hecho. Y Dios ya lo sabe, pero Él quiere que se lo digamos. Él quiere oír nuestra voz. A Él le gusta platicar con su pueblo. A Dios le gusta tener comunión con su iglesia. Jonás se dio cuenta del llamado de Dios. ¿Tiene el libro de Jonás ahí? ¿Tiene abierta su Biblia en el libro de Jonás? Mire lo que dice el versículo número 1. ¿Lo tiene? Jonás 1:1. ¿Sí lo tiene? Bien, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Aquella gran ciudad que es de Asiria, aquella gran ciudad que han oprimido a mi pueblo, aquella gran ciudad que tienen graves problemas, pero yo quiero tener misericordia de ellos. Y te envío a ti, aunque tú eres un nacionalista extremo, aunque tú eres un profeta terrible, aunque tú eres un cumplidor de la palabra, por eso te envío, porque tú vas a hacer una buena labor ahí. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente se destruya. Dios quiere bendecir a la gente. Por algo murió en la cruz del Calvario, pues. No murió por una iglesia, no murió por una denominación o una congregación. Jesús murió por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mire lo que sucedió. Después de que Jonás recibe el llamamiento, recibe la orden de ir a predicar o a pregonar la palabra de Dios o a profetizar en la ciudad de Nínive. Mire el versículo 3 lo que sucede. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Se puede huir. Para nosotros creemos que se puede huir. Nosotros creemos que nos podemos esconder de Dios. Nosotros siempre decimos: no, aquí Dios no me mira porque está oscuro. No, Dios siempre te mira. Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuáles son tus intenciones. Que Dios discierne los pensamientos por su palabra y las intenciones del corazón, dice la Biblia. Entonces Él nos conoce perfectamente bien. Pero Jonás pensó que se podía huir de Jehová. Cuando nosotros no obedecemos el plan de Dios, nosotros no solamente cometemos un error, sino que al mismo tiempo se nos nubla el entendimiento, y las cosas que son tan fáciles de entender muchas veces no las podemos comprender, porque las cosas espirituales ni se entienden, se disciernen por el Espíritu de Dios. Y si este hombre andaba completamente desviado de la voluntad de Dios, no podía entender las cosas. Número 2, cuando Dios nos envía a realizar una labor, de alguna manera, tengas dinero o no tengas dinero para cumplir la misión que Dios te encomendó, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, somos nosotros los que tenemos que ir a buscar dinero para pagar el pasaje. Y eso es lo que le sucedió a este señor. Mire lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y este fue el primer descenso de Jonás, o uno de los primeros descensos. Bueno, su disposición negativa o su disposición de no obedecer a Dios le hizo descender, le hizo degradarse en su nivel de espiritualidad. Pero acá dice que descendió físicamente a un lugar, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Le dije que si Nínive quedaba en el este, este se fue hacia el oeste. Jamás llegó a su destino. Eso téngalo en cuenta. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, solo de este versículo se puede sacar todo el mensaje de esta noche. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, nosotros no llegamos al destino que nos hemos propuesto llegar. Cuando Dios te envía,
así haya viento o marea, Él te llevará seguro hacia el otro lado. Aleluya, gloria a su nombre, porque Dios es así, porque Dios es bueno. Esa es mi frase, una de mis frases favoritas: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, hermano, pero Dios le proveyó, pagando su pasaje. Si hubiera obedecido a la voz de Dios, ni le hubieran cobrado en el otro lugar. Estoy más que seguro que diría de manera diferente. Pero acá, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A donde tú vayas, ahí Dios va a estar. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y Él quiere mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No podemos huir de la presencia de Dios. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré o me iré de tu presencia? Si subiere a lo más alto, allí estás tú. Si descendiera a lo más bajo, allí estás tú. Allí está tu espíritu, Señor. No puedo ocultarme de ti. Aunque esté oscuro, tú me miras. Si está muy claro, tú me miras de todas maneras. No puedo ocultarme de ti. Me puedo hacer el disimulado, me puedo hacer el loco, me puedo hacer el de los panes, dígalo como quiera. Me puedo hacer el suizo, me puedo hacer el dundo, pues, como usted lo quiera decir. Pero de todas maneras, Dios sí mira dónde estamos. El primer descenso de Jonás, a mi manera de ver por lo menos, estos son apreciaciones muy personales por el Espíritu de Dios, valga ese comentario, modestia aparte. El primer descenso de Jonás hizo que Jonás no estuviera dispuesto a cumplir su llamamiento, o el llamamiento que Dios le había hecho, que Dios le había encomendado. A nosotros Dios nos hace un llamado, y el llamado es a salir de tinieblas e ir a su luz admirable. Amén. Sabemos que vamos a disfrutar de cosas buenas en la luz admirable de Cristo Jesús. Nos hace un llamado segundo y nos dice que ahora que estamos en su luz admirable, tenemos que ir de poder en poder, caminando ¿hacia dónde? Hacia la patria celestial. Es un llamado maravilloso, y sabemos que aunque cueste y aunque es necesario esforzarnos, ser valientes para poder caminar de esa manera, sabemos perfectamente bien que vamos a disfrutar de bendiciones eternas en la gloria con Cristo Jesús. Por lo tanto, muchas veces nos esforzamos, muchas veces pagamos el precio, muchas veces estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos beneficia. Pero muchas veces Dios nos hace un tercer llamado. Ya que vas caminando en mi camino, ya que estás fortaleciendo tu espíritu, ya que estás edificando tu alma, ya que estás mejorando en tu intimidad conmigo, ya que estás teniendo mucho más conocimiento de las cosas espirituales y de mi palabra, entonces yo te invito, yo te envío a que hagas discípulos a todas las naciones, y que puedas bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te invito a que vayas a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Yo te invito a que no dejes de compartir, porque los campos están blancos para la siega, ya están listos para la cosecha. Por lo tanto, entonces Dios nos hace llamados como esos, y este llamado hermoso y especial hace que nuestra vida se convierta de ser nadas en ministros de Cristo Jesús, Señor nuestro. De ser nada, de ser una piltrafa, de ser tirados, estar tirados allá en la podredumbre del pecado y la maldad, ahora estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al estar sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, recibir bendiciones y victoria de parte de Dios. Y el llamamiento no es para retroceder, el llamamiento no es para ir hacia atrás, el llamamiento es para extendernos hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ir hacia adelante, cumpliendo lo que Dios estableció. Ese ministerio nos va a convertir en embajadores de Cristo, como dice la Biblia. Pablo, cuando escribe a los de Corinto, le dice que somos embajadores de Cristo, que se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación,
que si ahora somos nuevas criaturas es porque estamos en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, entonces es necesario que nosotros compartamos el cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros, en las personas que nos rodean. Pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios, ni estamos dispuestos a seguir o a cumplir el llamamiento que Dios nos ha entregado o nos ha hecho. Dios te llamó y te tomó por soldado, y cualquiera que se va a enrolar o a meter en el ejército de Dios no tiene que mezclarse con otras cosas que le van a estorbar, pues. La Biblia lo dice de otra manera, pero es necesario que nosotros lo veamos de esa forma más fácil, pues. Si nos metemos al ejército de Dios y estamos dispuestos a obedecer a la voz del Señor, el comandante en jefe del universo, Cristo Jesús Señor nuestro, entonces no podemos enredarnos en otros negocios de la vida. ¿Por qué? Porque queremos agradar de forma total o en forma total a aquel que nos llamó por soldados. Este es Cristo Jesús Señor nuestro. Deseamos hacerlo. Ahora, Jonás quería ser un profeta de Dios. Jonás había sido llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos en las manos de Dios. Dios quiere usar nuestra vida con poder. ¿Por qué razón no tomamos responsabilidades? ¿Por qué razón le dedicamos un rato a Dios nada más de toda la semana? ¿Por qué razón muchas veces no hacemos las cosas que Dios nos encomienda? Le decía a los hermanos en uno de los cultos por la mañana que muchas veces esto es complicado, pues, pero a veces no tenemos tiempo, decimos, ni de respirar, porque estamos tan topados, tan atiborrados de trabajo que no tenemos tiempo ni de respirar, pues. Unos trabajos tan faraónicos que hay. Faraónicos digo porque Faraón es el que estaba estorbando al pueblo de Israel. Ni le dieron más paja para poder seguir trabajando, sino que con puro lodo ahí estuvieron tratando de hacer los ladrillos. Usted recuerda el libro del Éxodo. Y sin embargo les pidió la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de producción, y les metió mucho más trabajo. Pues los estaba oprimiendo, los estaba explotando. Así son muchas veces en los trabajos. Trabajan un montón, no les aumentan el salario, una serie de complicaciones que hay. Y la gente está toda desvelada, tienen que ir a trabajar haciendo nocturnidad, a veces ni les pagan horas extra, una serie de cosas. Pero después no pueden venir a la iglesia. Algunos sí, pero otros no. ¿Por qué? Porque están cansados, pues. ¿Acaso no ese es el plan del enemigo? El plan de Dios no es ese. Ese es el plan y la estrategia del maligno: estorbarnos, estropearnos, quitar nuestras fuerzas vitales. ¿Para qué? Para que estemos cansados, totalmente agotados, exhaustos, y no hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Pero Dios dice que nos va a reconfortar y nos va a dar fuerzas como las del búfalo, aleluya, para que podamos salir adelante. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios no quiere vernos ahí todos deprimidos, pues si a veces se deprime uno ante situaciones como esa. ¿Cómo no se va a deprimir? Algunos pasan, según los testimonios que dan, llorando porque quieren otro trabajo. Pero ni modo, no pueden renunciar. ¿Por qué? Porque saben que las chirilicas las necesitan, pues. No pueden renunciar, y sin embargo tienen graves problemas, y están afligidos, y están emproblemados, y hay una situación difícil. Pero no cumplimos nuestro llamamiento de la manera como Dios nos encomienda, porque hay otras prioridades muchas veces en nuestra vida. ¿Y Jonás? ¿Cuál fue su prioridad? No tenía otras prioridades. Simplemente su deseo era que Dios destruyera a Nínive. Y como él lo conocía a Dios, y él sabía que Dios es misericordioso, y uno de los atributos maravillosos de Dios es su misericordia, que la misma Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y estas son nuevas cada mañana, aleluya. Entonces Jonás, sabiendo eso, dijo: si yo le predico a Nínive con una palabra que les diga, estos van a entender el mensaje, y Dios va a ser misericordioso, va a extender su manto de misericordia, de mucho amor sobre ellos, los va a perdonar, y yo no voy a ver con mis ojos el castigo que deseo que Dios les propine a toda esta gente pícara que nos ha oprimido y tanta cosa. Mire qué tremendo. Y como Dios dice que la venganza es de él, entonces él quería que Dios se vengara. Pero Dios quería salvar a Nínive, y salvarlo a través de este profeta. Hay cosas que no nos gusta hacer, y Dios te puede mandar a predicarle a tu vecino que no te cae nada bien, porque es un vecino hostigue, es un tipo, pero olvídese, es una bestia, por no decir nada peor, pues. Ahora decirlo con amor, pues. Y entonces, y Dios te va a mandar a predicarle, y a que le des amor, y a que le des testimonio, y a que le brindes pues tu ayuda y tu apoyo.
Y uno no quiere hacerlo y uno dice: Señor, pero mejor castigarlo primero, cuando ya esté medio baldado y medio tirado en el suelo, entonces yo le puedo predicar. Ya ves, mira, te hubieras convertido antes. No, ahora quiero que le prediques, porque no quiero llamarlo de otra manera, quiero llamarlo con cuerdas de amor. Y eso es gente que no conoce de Dios, pero gente que conoce de Dios, como ustedes que están acá presentes en esta hora, ustedes, amados hermanos, iglesia presente, Dios nos hace un llamamiento a nosotros también. Y Dios te lo ha hecho personalmente, o te lo ha hecho a través del púlpito, o te lo ha hecho a través de una palabra, de dones espirituales, de sueños, de cosas que has leído en la palabra de Dios. Dios te ha estado llamando para que puedas servir en su reino y en su obra. Ahora, ¿vamos a aceptar el llamado? ¿O tenemos alguna carga que nos estorba? El descenso de Jonás primero fue que él no quiso cumplir el llamamiento que Dios le mandó. Dios le dijo: ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Y oiga, hermano, esto es interesante, porque para predicar la palabra hay que levantarnos. Usted me dirá: pero pueden predicar sentados. Sí, pero para trasladarte de un lugar a otro tienes que levantarte. Si te quedas postrado, no vas a hacer mucho. Hermano, pero postrado puedo adorar al Rey, postrado puedo bendecir su nombre y adorarle en espíritu y en verdad. Sí, pero hay tiempo para adoración, hay tiempo para clamor y hay tiempo para predicación también. Hay tiempo para que tú descanses en el Señor y hay tiempo para que tú trabajes e instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay tiempo para que tú testifiques de la grandeza de Dios y hay tiempo para que tú puedas alabar su nombre por su grandeza, por todo su poder. Aleluya. Hay tiempo para todo. Y hay tiempo para que te rías y hay tiempo para que puedas también en algún momento llorar, ¿verdad? Pero sí, hay tiempo para tantas cosas en la presencia de Dios. Ahora, cuando no obedecemos el llamamiento que Dios nos encomienda, no reclamemos si se levantan tempestades. No siempre es que Dios va a actuar así, mandando un tipo de juicio, mandando un tipo de reprensión. Dios es amor, claro que sí, pero Dios quiere mostrarnos cuál es su perfecta voluntad, que la sabemos, pero quiere hacernos marcar el paso que Él quiere que nosotros estemos dando. No quiere que nosotros sigamos caminando por el lugar donde vamos caminando, sino que si Él nos llamó por soldados, quiere enseñarnos cuál es el camino en el que debemos transitar. Y mire una cosa, el libro de Nahum, otro de los profetas menores, en el capítulo 1 y versículo número 3, dice que Dios va o camina, se mueve en el torbellino y en la tempestad. A veces se levantan tempestades, a veces hay tempestades que se levantan en la vida del cristiano. A veces hay situaciones difíciles que vienen a perturbar nuestra vida. Mire lo que dice Nahum capítulo 1 y versículo número 3, después de Miqueas, otro de los profetas menores. Nahum 1:3, por lo menos escúchelo, si lo encuentra, ahí búsquelo ahí. Mire lo que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Está bien, eso así es. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Interesante. A veces hay tempestades físicas, como esas tempestades que acaban de acontecer hace unos días atrás, que destruyen muchas veces. Pero en medio de todo, Jehová está en control de las cosas. Aunque no parezca, pero Dios es así, está en control. A su debido momento Él va a mostrar el por qué permitió que las cosas fueran así. Ahora, el hombre ha destruido muchas cosas y el hombre ha perturbado muchas cuestiones, destruyendo la misma naturaleza, el mismo medio ambiente. Usted lo sabe perfectamente bien. Pero hay tempestades no físicas, no que le caiga el aguacero a uno, sino que hay tempestades de tipo espiritual que vienen a perturbar nuestras vidas, pruebas, enfermedades, situaciones difíciles en cuanto a la economía, momentos duros que tenemos que pasar o padecer. Pero Jehová camina en medio de esas tempestades.
se mueven esas tempestades. A veces sentimos que torbellinos nos están ahí rodeando y que nos van a levantar, pues de a metro nos va a levantar el torbellino, y Dios camina en medio de eso para bendecir a su pueblo, para sacarlo en victoria, para detenerte, para ponerte un ancla y decirte: no te vas a mover, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos recibir el toque de Dios. Pero cuando no obedecemos al llamamiento o al llamado que Dios nos hace, sino que huimos de su presencia creyendo que no nos va a encontrar, no discutamos, no reclamemos, no nos enojemos si alguna tempestad se avecina por el lugar donde andamos. Mire lo que dice el versículo 4, Jonás 1:4. Téngalo abierto ahí en Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ágata los llegó a estorbar. Vaya, ahí estaban bien emproblemados. Bastante difícil la situación. Una gran tempestad que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con minúscula. Oiga esto, hermano. Oiga qué tremenda lección para el tal Jonás. Jonás andaba tan apartado, huyendo de la presencia de Dios, que hasta se le olvidó clamar a Jehová, el único y sabio Dios. ¿Y cuál se le olvidó? Si usted va a ver dónde andaba, pues andaba en otro descenso. Es que mire, cuando empezamos a descender es peligroso, porque vamos como cuesta abajo, pues, y vamos sin frenos. Si no le pedimos a Dios que nos auxilie o nos ayude, vamos a terminar estrellados, como le pasó a este señor. Sigamos leyendo ahí. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, para que fuera más liviana, ¿verdad? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Segundo descenso de Jonás. El primero, no solo no quiso cumplir el llamamiento que Dios le encomendó, el llamado que Dios le hizo, sino que en segundo lugar, su descenso segundo no le permitió testificar de la grandeza de su Dios, no a los de Nínive, sino a los marineros de la nave que iban ahí. Y se podían perder, se podían morir, y él iba a ser el culpable. La sangre de ellos iba a recaer sobre este señor. Pero se había ido abajo, al interior de la nave, y se había echado a dormir. Estaba durmiendo, soñando a saber en qué, en brazos de Morfeo estaba, pues, durmiendo. No entendía nada acerca del plan de Dios. Bueno, y a lo mejor ni mucha cuenta se daba del gran movimiento de la nave, que aquellos gritaban, que la nave se escapaba a partir, que cada uno clamaba a su Dios, que tiraban cosas por un lado y por otro, por la proa y por la popa, y tiraban de todo ahí. Pero este hombre estaba abajo, durmiendo. Eso es lo que sucede cuando hay situaciones difíciles y que nosotros ni siquiera sabemos discernir las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente hablando. Y eso es lo que sucede cuando Dios está moviéndose también de una manera gloriosa y especial, pero nosotros ni experimentamos nada del toque de Dios, porque simple y sencillamente estamos dormidos espiritualmente hablando. Dios no nos quiere ver así. Si es que Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice la Biblia, pues. Dios quiere vernos en victoria, pues. Dios quiere vernos dinámicos. Dios quiere vernos activos. Y Dios quiere vernos a cada uno de nosotros, pero olvídese, estallando de gozo en la presencia del Espíritu Santo. Dios no nos quiere ver así. Dios quiere vernos ahí saturados de poder, saturados de victoria. Bueno, nuestros cultos a veces son largos, pero eso que usted no estaba, muchos de ustedes no estaban cuando la iglesia comenzó. Nuestros cultos duraban 5 horas como mínimo. A las 6 de la tarde nos reuníamos y eran las 10:30, 11 de la noche, y estábamos dándole duro, pues.
Y usted dirá, ¿qué hacían tanto? De todo. Menos chambrear, pero de todo. De todo. Danza, remolineábamos, se ministraba, la gente estaba tendida ahí en el suelo, se levantaban, volvíamos a la carga. A veces había prédica en 5 horas, a veces no había prédica. Pero mire qué tremendo, la gente se iba, no sé ni cómo llegaban a sus casas, pero siempre llegaban, no había problemas, y ni siquiera se habían firmado los acuerdos de paz. Fíjese que cuando se firmaron los acuerdos de paz se hizo una desgracia, porque entonces ya los buses a las 7, 8 de la noche ya no pasaban, solo habían microbuses, cobraban más caro, y la gente empezó a menguar y ya no querían llegar a la iglesia, porque en la calle había un desorden. Pero antes eran las 11 de la noche, ahí iba la gente tranquila para su casa. A veces les daban jalón los hermanos por amor y les decían, vamos, se lo llevo, ¿verdad? ¿Para dónde va? Y bueno, mire, ya por los chorros, pues por los chorros de ahí de la 5 de noviembre lo voy a dejar. Y bueno, alguna cosa, pero ahí iban, tratando de hacer las cosas bien. Y la gente iba feliz, la gente no tenía problemas, estaban muy contentos, estaban muy felices, y la gente no dejaba de llegar. Ahora la cosa ha cambiado. Los buses pasan hasta muy temprano, ya la gente tiene que salir corriendo porque no lo deja el último bus. Y en los buses esos asaltan, y bueno, un relajo, pues, un desorden, una situación muy triste. Y la gente muchas veces ante alguna amenaza de lluvia no va, pues. Antes, hermano, caían aguaceros espantosos y la gente ahí estaba. Ahí iba mi madre una vez conmigo, y iba una hermana que íbamos a dejar. Y olvídese, hermano, bajo un gran aguacero que se nos quedó el carro por ahí, por el Parque Centenario, un gran charco ahí. Unos señores borrachos nos llegaron a empujar el carro, un relajo eso, fue un desorden. Pero ahí íbamos con el buen deseo de seguir sirviendo al Señor, haciendo las cosas para la gloria de Dios, testificando de su grandeza y de su poder. No habían problemas, excusas más bien que tuviéramos que decir, Señor no puedo, Señor no quiero, Señor no debo, Señor tú no me conoces y yo soy chueco, yo aquí, yo allá. Sino que estábamos dispuestos a hacer lo que Dios nos había encomendado. Estábamos dispuestos a testificar del poder y de la grandeza de Dios. No nos dormíamos en nuestros laureles, estábamos dispuestos a ir hacia adelante e ir de poder en poder y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos hemos quedado atrás y nos hemos dormido en nuestros laureles, simple y sencillamente porque no hemos estado dispuestos a hablar de la grandeza de Dios. Mi pregunta en esta oportunidad para la iglesia presente es: ahí donde usted trabaja, ahí donde usted se mueve o se desarrolla cotidianamente, ahí donde usted estudia, ¿testifica de la grandeza de Dios? O cuando se dan problemas, tienen que ir a buscarlo porque usted se ha ido al interior de la nave y se ha echado a dormir. Es una buena pregunta para contestarnos en esta noche. Pues si de 10 que están ahí saben que usted es el cristiano, a usted van a acudir para que usted les ayude, pues. Un día los primos, son como 42 primos, no sé cuántos son, dijeron que querían hacer una reunión. Y yo sabía que, no siendo cristiano prácticamente nadie, entonces era complicado ir, porque lo que iba a haber no era predicación de la palabra, no era un tiempo de oración y cantos, sino que un relajo, una bebetoria y un desorden, pues. Pero yo no sé por qué sentí en mi corazón ir, y le dije a mi esposa: mire, hay que ir y hay que orar para que Dios nos dé la oportunidad de testificarles a todos estos señores, porque a lo mejor sea la última oportunidad que tengamos para predicarles a ellos. Bueno, decidimos ir. Habían como 40 y tantos, como le digo, y más, porque cada uno de ellos llevaban sus esposas o sus esposos, y los que no eran casados todavía, a sus novios, a sus novias, y los andaban presentando ahí. Y el gran fiestón, ¿verdad? Y la música, y que no sé qué, y nosotros por allá en un rincón orando, así como muy espirituales. Y entonces, y Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos, Señor, que paren ese volado, Señor, que se les funda, Señor, ayúdanos. La dueña de la casa, la prima mayor, bueno, una de las mayores, ahí conocí a otros mayores
que no los conocí, y cuando pregunté, ¿y este dónde salió? El abuelo, me dijeron, el abuelo, este es el abuelo. No, el abuelo que era pícaro, me dijeron, por eso es que están estos aquí. Ah, ya comprendí la situación. Entonces pararon la música y dijo la muchacha allí, bueno, dijo, yo les agradezco que hayan venido, este es un sueño de mi madre y qué bendición que estén aquí, qué bueno verlos a todos y que no sé qué, pero yo no puedo hablar mucho, yo le voy a dar la palabra a este, dijo. Y al decir a este me señaló a mí, porque a este le gusta hablar. Pues entonces dije yo, amén, es la oportunidad. Y les prediqué un mensaje. Estaba uno de bayunco ahí, le dije, cálmate, men, cálmate. Entonces cuando le dije así, ya se enojó el hombre, dijeron, callémonos ya. Y les prediqué 15, 20 minutos, hice un llamamiento y aceptaron 7 personas al Señor. Y dije yo, esta era la oportunidad que Dios les estaba dando. A todos les llegó el mensaje, 7 recibieron a Cristo nada más. Pero bueno, es una bendición, ¿no? Los demás, algunos me dijeron, es que vos muy bravo, me dijeron. Entonces nadie te está diciendo que me juzgues. Vos oí el mensaje y se acabó el problema, pues. Porque mira, con enojo o sin enojo te estoy predicando la palabra. Si vos no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Eso es lo que hay que entender. Y si lo entendiste, entonces acepta mejor a Cristo, porque es peligroso para tu vida. No, si ahí te veo en la televisión, si eso no te estoy preguntando, te digo que aceptes a Cristo ya. Es necesario que la gente que está alrededor reciba un mensaje de salvación y vida eterna a través de su testimonio. Sin palabras usted puede testificar de la grandeza de Dios, por su buena conducta, por su buen testimonio. Porque antes lo miraban que llegaba haciendo escándalos a medianoche, y ahora lo miran que llega, y a lo mejor puede llegar noche, pero con la Biblia debajo del brazo y cantando alabanzas a Jehová. Ahora lo miran que antes los gritazones que se hacían en la casa, porque como todo se conoce ahí en las colonias ahora en día, así, antes eran diferentes, pues, porque las casas como que eran más herméticas, pero ahora lo que usted habla en esta casa se oye en toda la cuadra, ¿verdad? Porque la misma pared los divide, pues. Todo es lo mismo, un solo julón así, ¿verdad? Con durapanel lo están dividiendo porque es la forma, pues. No sé a lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Qué tristeza. Pero bien. Pero la cosa es así. Antes se oían los grandes alaridos, siempre luchando la gente, peleando, cacerolazos y todo lo demás. Pero ahora se oyen diferentes tipos de palabras. Ahora se oyen cosas hermosas. Ahora se oyen palabra de Dios, cántico nuevo para la gloria de Dios. Es diferente, vale la pena que la gente sepa que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Por eso muchas veces puede tener problemas. Un joven que me estaba testificando que en el lugar donde estudia, pues le han querido echar bola negra, y un montón de gente que lo anda molestando y le han estado perturbando y le han estado diciendo cosas. Y pongámonos los guantes, pues, aunque sea, aceptá subirte al ring conmigo y que no sé cuánto. Y bueno, tuvimos que estar orando por él y compartiendo un momento con el joven para, pues, animarlo, ¿verdad? Y decir, no se deje, hermano, pescocer. No, eso es otra. No, hermano, mire, usted tiene que mostrar un buen testimonio, usted tiene que orar por ellos, reprenda al diablo, unja los lugares donde ellos duermen ahí, mire, porque están internos ahí. Unja los lugares y reprenda toda influencia del diablo. Y esta gente, háblele de Jesús, testifíqueles del Señor. Quieran o no quieran recibir el mensaje, usted déles un tratado, usted déles una palabra, usted haga una oración por ellos. La cosa tiene que cambiar. Es que Dios no va a dejar burlado al inocente. Dios no va a dejar avergonzado a su pueblo. Al contrario, Jehová en ti he confiado, no sea yo jamás avergonzado, oraba el salmista. Y yo creo que Dios es bueno para podernos bendecir de una manera muy especial. Esto que estamos viendo acá, el segundo descenso de Jonás, implicaba que él no quiso testificar de la grandeza de su Dios y descendió mejor y se fue a dormir. Pero mire lo que sucede en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Oiga, que los inconversos nos avergüencen de esa manera, hermano. Vos que decís que sos cristiano, ¿por qué no nos testificás? ¿Por qué no orás por nosotros? ¿Que no estás viendo los problemas? Vos te has olvidado de tu Dios. Nosotros estamos clamando a Juan Caralampio, estamos clamando al niño de Atoche, pero no nos responde.
Bueno, no sé cómo se llamaban los de estos señores, ¿verdad? Pero algún nombre así deben de tener, ¿verdad? Pascual Bailón y todas las bayuncadas esas. Pero no responden. ¿Y cómo es posible que vos, teniendo un Dios grande y todopoderoso, no podás clamar? Quizá él tenga, mire lo que le dijo el hombre, pues. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios con mayúscula. Los otros dicen con minúscula, este con mayúscula. Jehová de los ejércitos es su nombre. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón de la nave, que era un alto inconverso con seguridad, este señor tenía más discernimiento y le dice: a lo mejor tu Dios, con mayúscula, sí tenga misericordia, clama a tu Dios, hombre. Pero el tal Jonás, cerrado. Es que mire, hermano, es más fácil que se convierta, que busque al Señor uno que nunca lo ha aceptado, que alguien que ya conoce a Dios y se ha apartado vuelva al camino del Señor. Es más fácil que aquel que está helado por completo se caliente, que aquel que ha sido caliente y ahora está medio tibio vuelva a calentarse. Pero si somos tibios, dice el Señor que nos va a vomitar de su boca. Esa es la cuestión, pues ese es el problema serio que hay. Vea lo que dice: quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron, versículo 7, y dijeron ya voy a terminar, y dijeron cada uno a su compañero. Es que a veces me emociono. Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Estaba, pero bueno, como dijera aquel, salado, mano. Estaba pero completamente arruinado el Jonasito. Nada le iba a salir bien, porque Dios lo que quería es que fuera a predicar a Nínive. Mientras Dios no cumpliera ese propósito a través de la vida de Jonás, no lo iba a dejar tranquilo. A lo mejor hay cosas que te intranquilizan, a lo mejor hay cosas que no te dejan tener paz en tu corazón, porque Dios desde hace ratos te anda llamando y te anda buscando y te has andado escondiendo. Yo no sé, me imagino, porque si Dios nos puso a predicar este mensaje, porque habrá corazones entre los presentes que de alguna manera algo no hemos hecho bien, y que Dios nos ha estado llamando y buscando, y nos hemos andado yendo por la tangente diciendo: Señor, mañana, Señor, la otra semana, Señor, el otro mes, Señor, el otro año, en el 2011, papito, ahí sí. Alguien me dijo a final del año pasado, varón, me dijo, para el 2010 con todo. Y yo lo he visto que anda con todo. No con todos, sino con todo. Gracias a Dios. Pues yo creo que vale la pena hacer delante de Dios un voto, una promesa, y disponer nuestro corazón para hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Bien, sigamos. Mire, versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. Mire esto, qué bonito. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mire qué bonito. ¿Se acuerda? ¿De dónde vienes? De Nueva York. ¿Qué oficio traes? ¿Verdad? Mire, pues así, parecido, ¿verdad? Parecido. ¿Recuerda eso? Me jugaba antes uno. Jugaba otro volado que decía: por aquí pasó un soldado todo roto y remendado. Ese era otro juego, ¿verdad? Bueno, parecidos. Pero le dijeron: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Hasta rimado. Mire, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mire. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Mire qué testimonio más bonito. Soy cristiano, para la honra y gloria de Dios. Y hasta levantando la manita así, ¿verdad? Mire pues, gracias a Dios, soy cristiano, soy hebreo y temo a Jehová. Temer a Jehová es someterse a su voluntad. Temer a Jehová es sujetar a hacer las cosas que Dios nos encomienda. Temer a Jehová no es tenerle miedo. Temer a Jehová es respetarle, honrarle. Pero vea las cosas. ¿Había respetado a Dios? No. ¿Lo había honrado? No. ¿Había testificado de él? No. Si estaba dormido, pues, si medio dormido andaba todavía ahí. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sí sabía de Dios, sí sabía quién era Dios. Y aquellos hombres, versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron: vea si no,
Fíjese, los marineros, que en ese bar, los marineros, ¿cómo es el canto, hermano? Sí, ahí está, ya ve. Los marineros, que eran unos paganos de primera marca, estos temieron a Jehová. Y el Jonás, nada, man. Pero estos se afligieron cuando él les dijo quién era, cuando él les dijo quién era su Dios. Mire el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Mire, sabían ellos, por él les había venido todo el problema. No solo porque habían echado suerte, sino porque él les estaba testificando ahora por qué estaba así la situación. Soy hebreo y temo a Jehová, ¿verdad? Mire, y aquellos hombres: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Ya ve? ¿Por qué has hecho esto? Por tu culpa estamos así, hombre. Por tu culpa se desató esta gran tempestad. Por tu culpa nos estamos ya a punto de morirnos. Hace algo, hombre, Jonás. Y le dijeron, versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Las cosas se pueden poner peores cuando Dios nos encomienda algo y no lo hacemos. Esto no es para meterle miedo a nadie, sino que simplemente es un comentario de acuerdo al pasaje bíblico, pues. Ahora, Dios es misericordioso y bajo la gracia de Dios hay bendiciones abundantes, pero no juguemos con la gracia de Dios. Eso sí, tengamos en cuenta eso, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, pero puede ser fuego consumidor a su debido momento. Es tardo para la ira, grande en misericordia, no obstante puede su ira inflamarse de repente y entonces causar un problema para nuestra vida. Miren lo que sucede. ¿Por qué? Para disciplinarnos. ¿Por qué? Porque Dios, el que ama, disciplina. No para castigarnos nada más y para que nos vaya mal, sino porque Dios quiere que su pueblo, sus hijos, seamos disciplinados. Versículo 12: él le respondió, nuevo descenso de Jonás. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No le importaba su propia vida. No le importaba haber sido llamado como instrumento de Dios, sino que simplemente él quería morirse para que ya Dios no lo tomara en cuenta para nada. Y aunque eso sabía él que iba a salvar a los marineros de la embarcación, no obstante, eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que se muriera esta gente, ni el propósito de Dios era que se muriera Jonás. El propósito de Dios era que Jonás pudiera ser instrumento útil en sus manos para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Pero él no le importó su propia vida. ¿Será que a veces no tenemos ni siquiera estima por las cosas que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros, y no nos importa desaparecer con tal de no hacer lo que Dios ha establecido para nuestras vidas? Es que es muy difícil, hermano, es que la cosa está dura, es que no sé cuánto. Hermano, hay que hacer la voluntad de Dios. Nos cueste, sea difícil o no sea difícil, hay que tratar la manera de hacer la voluntad de Dios. Versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver. No lo echaron todavía al mar. Vea lo que sucedió. Tuvieron misericordia, fíjese, todavía. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cada vez era peor. Entonces mire el 14, hermano. Habían clamado a sus dioses, ¿no? Pero mire el 14. Anteriormente dice que temieron a Jehová, ¿verdad? Cuando él les testificó, entonces temieron a Jehová. Pero mire ahora, versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: los inconversos. Y Jonás: bien, gracias, tírenme al mar. Jonás no quería hablar nada de Jehová, nada del Señor. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ahora, como eran inconversos y no tenían experiencia, sus oraciones no eran tan bonitas. Pues sí, pero estaban molestos porque le dice: Señor, te rogamos, tú eres Dios, te rogamos que no perezcamos nosotros por este tipo. Este es el sinvergüenza. Míralo, se llama Jonás, ve, este es, ve. Mire pues, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
¿Cómo es posible que los impíos estén orando de esa manera y el tal profeta nada? Es duro, ¿no? Es difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que en medio de las pruebas sean los inconversos los que salgan clamando a Dios y nosotros para nada? No es algo congruente eso, es algo lógico. Entonces mire lo que sucede. Versículo 15, y tomaron, ahí sí, como ya habían orado, entonces ya no se puede, está peor la situación. Y Jonás ya nos dijo que le echemos al mar y que así se va a quietar el mar. Y tomaron, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, se convirtieron, mire. Y Jonás en el fondo del mar. Mire, al fondo del mar el Señor arrojó nuestros pecados. Hasta el hermano Manuel Romero, así se llamaba, ¿verdad? Juan Romero es la cosa, lo cantaba: hasta el fondo del mar mis pecados mi Dios arrojó, hasta el fondo del mar para no recordarlos jamás. Mire qué bonito, es simpático, ¿verdad? Y entonces, si el Señor hizo eso, pues entonces que los pecados sean los que sean arrojados al fondo del mar. Pero aquí tiraron al profeta. Y los otros se convirtieron, hicieron hasta sacrificio a Jehová, hicieron votos, le prometieron cosas a Dios, hicieron promesas delante de Dios. Mire qué bonito. Y el otro en el fondo del mar. Descenso de Jonás. Pero, versículo 17, pero el último, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No solo le echaron al fondo del mar, sino que en el fondo del mar salió un pez gigantesco. Bueno, algunos le llaman de diferente manera, pero digámoslo un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Allá abajo, en el fondo del mar, en el vientre del gran pez. Le dije que algunos le llaman ballena y le llaman de diferentes formas, pero el gran pez. Allá el gran animal se lo tragó. Pero dice acá el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El pez gigante le obedeció a Dios, Jonás no le obedeció a Dios. Imagínense qué triste. Los inconversos se convirtieron a Jehová, el pez gigante y fue obediente a Dios, y Jonás nada. Pero la escuela que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez fue terrible, hermano. La escuela esa fue tremenda, porque a Jonás se le había olvidado orar, se le había olvidado las promesas de Dios, se le había olvidado quién era él para Jehová. Pero allí en el vientre del gran pez Dios trató con él, y su descenso final, en este caso del capítulo 1, versículo 17, fue para recordarle Dios, darle un curso intensivo, un seminario eclesiástico poderoso, 3 días que cambiaron la vida de Jonás. Mire, hermano, el capítulo 2, no lo voy a leer, pero el capítulo 2 hasta salmos recitó de memoria el tipo, pues. Por el Salmo 86, si no mal recuerdo, ahí se lo debo, pero por ahí poco más o menos está el texto bíblico esto. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Se acordó hasta de la palabra de Dios. Se acordó de cómo orar. ¿A dónde? En medio de las algas, en medio de toda la otra comida que se había comido el gran pez, en medio de los jugos gástricos del animal, estaba el tipo después de 3 días y 3 noches verde con seguridad. No verde del miedo, de todo lo que estaba ahí adentro. No crea que era tan fácil. Métase 3 días al agua y va a ver cómo sale su piel. Y métase 3 días en la ballena y va a ver cómo sale. Mejor ni se meta, porque a lo mejor no salga. Y este personaje allá lo echaron y Dios le tenía preparado un gran pez que se lo comió. Se lo tragó, no se lo masticó, se lo tragó. Dios en su misericordia no permitió que lo masticaran, fíjese.
sino que Dios fue bueno, pues solo que se quedara un poquito verde, medio azulado y bueno, alguna cosa por el estilo. Y después, cuando ya estaba bien, pero mire hermano, si algunos dicen que hasta se murió ahí, porque así dice, aquí acabo de leerlo, desde el seno del Seol, esto es el sepulcro pues. Y si no, algunos dicen así, algunos comentaristas dicen así, algunos que saben dicen así, pues a lo mejor no llegó a tanto, pero sí, a lo mejor sí estuvo al borde de la muerte misma. Y cuando ya no aguantaba, clamó a Jehová, se acordó cómo orar, le pidió a Dios misericordia, y Dios tenía preparado algo hermoso y especial para la vida de este hombre. El versículo 10 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y así todo arruinado, todo vomitado, todo verde, todo tembloroso, todo, bueno, piense usted qué epíteto puede ser bueno para esto. Piense cómo salió, pero salió a Nínive a pregonar la palabra de Dios. No era tan difícil, fíjese lo que tuvo que decir, porque el único mensaje que se mira que dio fue lo que dice el versículo 4, de aquí a 40, del capítulo 3, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue lo único que tuvo que decir, nada más. Y después de que predicó, el rey de Nínive proclamó ayuno con toda la gente, con todo el pueblo, con toda la ciudad. Hasta los animales pusieron a ayunar. Y Dios lo salvó, y Dios lo perdonó. Jonás se puso bravo y le dijo al Señor: ya ves, por eso es que yo no quería venir. Yo quiero ver venganza, quiero verlos destruidos, quiero que paguen así como ellos nos hicieron a nosotros. Pero ¿cómo es posible? De todas maneras le voy a decir algo para terminar. Cuando Dios ocupa a algún pueblo para poder oprimir a su pueblo escogido, tocar a su pueblo es como tocar la niña de los ojos de Dios. Y a su debido momento, aunque aquellos fueron usados por Dios mismo como instrumento, como acicate, como azote para su pueblo, por su incredulidad, rebeldía, idolatría, necedad y lo que usted quiera, a su debido momento, aquellos que sirvieron para eso, aunque Dios los motivó a hacerlo, tendrán que pagar también por haber tocado al pueblo santo de Dios. Nínive, no crea que fue la excepción, también fue arrasada, destruida a su debido momento. Pero en este caso Dios quiso tener misericordia y enseñarle algo al profeta Jonás, que él hace su voluntad cuando él quiere sobre la faz de la tierra para salvar las almas perdidas, como él quiere para salvar las almas perdidas, y enseñarnos a nosotros que él nos ha llamado para servirle y que no debemos nosotros rechazar su llamamiento santo y bendito, sino estar dispuestos a ir hacia adelante, porque de lo contrario se pueden desatar tormentas que después no vamos a entender ni por qué llegan, pero simplemente se podrá acabar aquella tempestad a través de nuestra disposición y nuestra entrega nuevamente al Señor, de decirle: Señor, perdóname, desde ahora haré tu voluntad, heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos por tu amor abundante y por tu misericordia especial. Gracias por tu pueblo fiel, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas presentes en este lugar. Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, y oramos por cualquiera de las personas que están acá, que a lo mejor no te conozcan todavía. Si todos te conocen ya como el Salvador de sus vidas, en buena hora. Amén, Señor, gracias a ti. Pero si alguno no te conoce todavía, o si a su debido momento este mensaje puede pasar por la pantalla del televisor, pues también, Señor, que toques los corazones y permitas que la gente que ha estado en descenso continuo pueda comenzar a escalar los peldaños de la escalera espiritual, haciendo tu voluntad desde ahora y para siempre. Acá en la iglesia, acá en el santuario, si alguno de ustedes, amados presentes, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es decir, no le ha confesado sus pecados al Señor, no le ha pedido perdón por las cosas
que a lo mejor usted ha hecho que son desagradables delante de Dios. No le hablamos de cambio de religión, no le hablamos de cosas como esas, sino que le hablamos de tener una verdadera relación e intimidad con Cristo Jesús. Le hablamos de poder convertirse en un hijo o una hija de Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal hasta el día de hoy, este es un buen momento para que usted lo pueda hacer. Yo le invito para que usted, ahí donde está, si usted siente en su corazón el buen deseo de hacerlo, y hay una voz que le dice hazlo porque este es el tiempo de refrigerio y de salvación para tu vida, hágale caso a esa voz. No obedezca a la voz que le dice no, no lo hagas. No obedezca a la voz que le dice no, resiste. Al contrario, obedezca a la voz del Señor, quien por su Espíritu Santo le dice hazlo ahora, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si alguno de ustedes quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, yo le voy a invitar que lo indique con su mano levantada, por favor. Sí, su mano en alto, su mano levantada unos segundos, y algunos de los servidores de la iglesia vuelvan a ver ahí todo el panorama del templo en la congregación para ver si hay alguien que puede levantar su mano. Y si levanta su mano, usted como servidor o servidora, acérquese a esta persona y de esa manera ore con él o con ella, con el propósito de poder acercar su alma a la presencia del Señor. Queremos orar con usted y por usted. Si hay alguien, alce su mano por favor y declare una palabra de oración que vamos a tener en favor suyo. Si hay en casa alguno de ustedes necesita el toque de Dios, entonces también puede usted abrir su corazón al Señor y decir estas palabras. Si hay alguien que lo quiere hacer, mantenga su mano en alto para que alguien se le pueda acercar y diga y repita conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Desde este día, Señor, te pido que me des fuerzas para poder hacer tu voluntad todos los días de mi vida, que me recibas como un hijo tuyo, como una hija tuya, y me ayudes, Señor, a vivir para ti, pues tú serás mi Dios, mi Rey, mi Señor, el dueño y el amo de todo mi ser. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén.